Ok. Ahí está. This meeting is being recorded. Nuestra amiga. Dame un segundo que abro ahí la plataforma y ya está. ACNUR, acá estamos. Vamos a compartir. Ahí vamos, ahí se ve. Bien. Tema de hoy, flex. Vamos a ver flex por un lado y por el otro lado, cómo alinear elementos. Vimos posicionamiento ayer. Y vamos a ver estos dos temitas que están totalmente relacionados. Por eso los damos los dos en un solo workshop. Flex, ¿qué es flex? Vamos a hacer una introducción, las distintas modalidades, la dirección de los ejes, contenedores flex multilínea y lo que son los huecos o gaps. Flex también lo van a escuchar nombrar como Flexbox, es un sistema de elementos flexibles que llega con la idea de olvidar estos mecanismos y acostumbrarnos a una mecánica más potente, limpia y personalizable en la que los elementos HTML se adaptan y colocan automáticamente y es más fácil personalizar los diseños de una página web. Está especialmente diseñado para crear mediante CSS estructuras de una sola dimensión. Para empezar a utilizar Flex, lo primero que debemos hacer es conocer algunos de los elementos básicos de este nuevo esquema. ¿Sí? Flex hace un par de años que se lanzó o se incorporó en CSS3, ¿sí? Y nos da mucha más practicidad al momento de tener que trabajar con cajas, ¿sí? Agrupar cajas y generar modelos más responsivos de una manera más simple y rápida, digamos. Este es un poco el modelo, fíjense que hay un contenedor, están los ítems y se manejan en dos ejes, ¿sí? El eje principal y el eje secundario. Siempre en este orden. Contenedor es el elemento padre que tendrá en su interior cada uno de los elementos flexibles. Observa que, al contrario que muchas otras estructuras CSS, por norma general, el flex establecemos la propiedad en el elemento padre. ¿Sí? ¿Recuerda cuando vimos inline block, por ejemplo, dentro de posicionamiento, o de display, mejor dicho? Nosotros teníamos que colocar la propiedad inline block para que, o inline, para que se coloquen en línea los elementos, pero a cada uno de los elementos. Y al que no le colocábamos la condición de inline, ¿sí? No se colocaba, o sea, se mantenía en bloque. Después tenemos el eje principal. Los contenedores flexibles tendrán una orientación principal específica. Por defecto, el eje principal del contenedor flex es en horizontal, en fila, ¿sí? Que vendría a ser este. El eje secundario, de la misma forma, los contenedores flexibles tendrán una orientación secundaria perpendicular a la principal. Si la principal es horizontal, la secundaria será en vertical y viceversa. Y luego los ítems son cada uno de los hijos que tendrá el contenedor en su interior, que vendrían a ser estos. Las modalidades flex, para activar el modo flex, utilizamos sobre el elemento contenedor la propiedad display, como vimos anteriormente, y especificaremos el valor flex o inline flex dependiendo de cómo queremos que se comporte el contenedor. En inline flex establece un contenedor en línea similar a inline block, ocupa solo el contenido. En flex establece un contenedor en bloque similar a block, ocupa todo el ancho del padre. ¿Sí? Normalmente
la más simple para trabajar es directamente la flex. Y ahora vamos a ver por qué. Las direcciones de los ejes. Existen dos propiedades principales para manipular la dirección y comportamiento de los ítems a lo largo del eje principal del contenedor. Yo acá le coloqué una, la otra la vamos a ver más abajo, que es flex direction, ¿sí? Que cambia la orientación del eje principal. Es decir, el eje principal, ¿dónde estaba la parte de los ejes? Acá. No es que el eje principal pasa a ser este y cambia, sino que esto lo que hace, esto está en un formato de fila, de row, y se encolumna. Entonces el eje principal pasa a ser el que está así y el eje secundario el que va paralelo al padre. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se entiende esa parte, chicos? Sí, se entiende. ¿Por qué les digo esto? Porque de esto tiene una relación con el módulo siguiente y la vamos a ver después. Recuerden que el eje principal pasa a ser el horizontal porque todo esto rota. Se pone en formato de columna y deja de ser una fila si nosotros le cambiamos el flex direction. Si lo colocamos en row, va a ser así, horizontal. Si lo colocamos en column, va a ser vertical. Después, mediante la propiedad flex direction, podemos modificar la dirección del eje principal del contenedor para que se oriente en horizontal, valor por defecto, o en vertical. Lo que cambia es el eje principal. Además, también podemos incluir el sufijo reverse para indicar que coloque los ítems en orden inverso. Bueno, acá están las definiciones. Row establece la dirección del eje principal en horizontal. Row reverse establece la dirección del eje principal en horizontal invertido. Column establece la dirección del eje principal en vertical. Column reverse establece la dirección del eje principal en vertical invertido. Después tenemos contenedor flex multilínea. En general, flex se suele utilizar para estructuras de una sola dimensión, es decir, contenedores que solo van en una dirección. Sin embargo, existe una propiedad denominada flex group con la que podemos especificar un comportamiento especial del contenedor. Por defecto, si un elemento no cabe dentro de nuestro contenedor flex, los elementos se harán más pequeños, son flexibles, para ajustarlos al contenedor. Este es el comportamiento por defecto de un contenedor flex. Sin embargo, con la propiedad FlexGroup podemos cambiar este comportamiento y permitir que nuestro contenedor flex se desborde, convirtiéndose en un contenedor flex multilínea. ¿Sí? FlexGroup evita o permite el desbordamiento multilínea. Esto también hicimos un ejemplo. Los valores que puede tomar esta propiedad son las siguientes. No wrap, los ítems se ajustan para ocupar el tamaño del contenedor, no permite desbordamiento en multilínea. Wrap establece los ítems en modo multilínea, permite que se desborde el contenedor. Wrap reverse establece los ítems en modo multilínea, pero en dirección inversa. Y por último, cuando hablamos de los huecos. Existen dos propiedades de Flexbox que han surgido recientemente, que son Row Gap y Column Gap. Dichas propiedades permiten establecer el tamaño de un hueco entre ítem desde el elemento padre contenedor y que eliminan la necesidad de estar utilizando padding o margin en los elementos hijos con las complicaciones que ello suele conllevar. Row Gap, espacio entre filas, ¿sí? Solo funciona con Flex Direction Column. Y Column Gap, espacio entre columnas, solo funciona con Flex Direction Row. ¿Sí? Fíjense que se invierte. ¿Por qué? Porque si volvemos al dibujo, ¿sí? En una posición natural donde no se invierte, estas serían las columnas. Entonces sería el espacio entre las columnas de cada uno de los ítems. ¿Sí? Si esto es una fila, cada uno de estos es una columna. ¿Sí? Por eso es que se invierten. Y cuando yo invierto el eje,
la fila queda invertida, entonces la columna pasa a ser la fila. O sea, se gira 90 grados, digamos. Dependiendo si usamos reverse, se gira 180 y si no 360. Ahora vamos a hacer un modelo en el código y lo vamos a visualizar mejor. Bueno, estábamos acá. Ten en cuenta que Flex es un sistema para diseño de una sola dimensión. Solo una de las dos propiedades tendrá efecto. Si la propiedad Flex Direction está establecida en column, podrás utilizar row gap, y en el caso de que esté la propiedad en Flex Direction se encuentre en row, podrás utilizar column gap. Es posible usar ambas si tenemos la propiedad Flex Grab definida a grab. Parece un trabalengua, pero es así. En código va a ser más simple. Y por lo tanto disponemos de multicolumnas flexbox. Ya que en este caso sí podemos separar elementos por filas y columnas. Ten en cuenta que los huecos solo se aplican entre elementos y no entre un elemento hijo y su contenedor padre. Bien, esta es la primera parte. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto que vimos ahora. ¿Quedó la parte teórica hasta ahí? Parece un trabalengua, pero es más simple de entender de lo que parece. Vamos a hacer un nuevo HTML en page que se va a llamar flex.html. Vamos a iniciar nuestro doctype. Le vamos a poner flex. Vamos a generar un div padre. ¿Sí? Vamos a hacer un div. Y dentro de este div vamos a crear 4 div más. Al padre le vamos a poner una clase. Borré la C. Y este va a ser container flex. Bien. Y a los hijos le vamos a colocar una clase que va a ser item flex. Esa la vamos a replicar. ¿Se entiende hasta acá? Y acá adentro le vamos a poner un 1, un 2, un 3 y un 4 para que se puedan identificar. Bien, vamos a crear un nuevo archivo CSS. Le vamos a poner flex.css. Y vamos a vincularlo con nuestro flex. Perdón. Ya estaba yendo un paso adelante. Link. Esto es ..barra para salir de la carpeta CSS Flex. Bien, ahí lo tenemos vinculado y vamos a crear nuestra primera clase. Primero vamos a normalizar. Vamos a dar un margin 0 y un padding de 0 para normalizar.
Y vamos con nuestra primera clase. Punto. Pegamos esto. Bien, primera condición que necesitamos para establecer un flex, ¿cuál es? Display flex. Exacto, declarar el tipo de display. Display flex. Inicialmente le vamos a dar un flex direction. Le vamos a dar un row. Flex direction row. Y después lo vamos a ir jugando. ¿Qué otra cosa más le vamos a establecer? Un background color. Vamos a ponerle unas medidas. Vamos a dar un width igual a... Vamos a hacerlo, sí, de 100 BW. Le vamos a dar un 8 automático. Y le vamos a dar un background color. Background color, le vamos a dar uno clarito. Bien, hasta ahí tenemos declarado el tipo de display y la dirección que va a ocupar ese display, ¿sí? Después tenemos los ítems. Ítem-flex. Esta clase recuerden que le pueden poner la que ustedes quieran, ¿no? Yo le puse así para identificar. A estos ítems le vamos a dar un width que va a ser vamos a ponerle el 30% del padre. 30%. Le vamos a dar un 8 de 200 px. Y le vamos a dar un background color violeta. Le vamos a dar un font size de... Vamos a dar un extra large. Vamos a ver cómo se ve esto por ahora. Le puse número a propósito para poder utilizar los reversos, ¿sí? Abrió. No abrió. Bueno. Vamos a abrirlo manualmente. Esto No es... sé porque es el HTML. Bueno, ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre del HTML este? Barra flex. Ah, porque lo abrí desde el CSS. No estaba parado arriba el HTML. Flex. Punto. Ah, no. Está dentro de Pages, ¿era, no? Pages barra flex.html. Ahora sí. Bien. Acá abajo de este violeta está el contenedor padre. Cada uno de estos, ¿sí?, ocupa un porcentaje. Espera que le vamos a poner un borde para que se entienda. Vamos a hacer, si esto tiene 200, le vamos a poner 500. px para que quede grande. Y a esto le vamos a poner un border. Borde. Le vamos a poner un borde de 3px
solid black. Bien. Primera condición que nos daba el flex, ¿cuál era? Nosotros lo establecimos en filas, perfecto, está en fila. Una cosa, yo le puse 30% a cada uno de los elementos. ¿Cuánto me da si multiplico 30% por 4? 120. 120. Entonces, ¿cuál es la primer condición del flex? Que Se no ajusta permite a nada. desbordamiento. ¿Bien? O Todavía sea, no él es incorporamos. inteligente y lo acomoda, ¿sí? Exacto, todavía no incorporamos grab. Entonces, no permite el desbordamiento. Lo ajusta. ¿Sí? Entonces, si yo hago, por ejemplo, esto. Esperen que esto me molesta. Y achico, los contenedores se achican en proporciones. Sin importar los píxeles. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Qué pasa si yo le pongo column acá? Vamos con el primer caso. Vamos a ponerle row reverse. Fíjense el orden. 4, 3, 2, 1. Los mantiene en fila, pero invierte su orden. Bien. Vamos con column. Tampoco permite el desbordamiento. ¿Sí? Fíjense que el alto sigue siendo 500. Y amén de que cada uno de los contenedores tiene 200, los 4 entran en 500. ¿Sí? Profe, Y mantiene el orden. y si le quita ese Sí. 200, igual él no lo acomoda. ¿A este? Sí. Tiene que tener sí o sí ese valor, ¿verdad? No, la medida se la das vos. El tema es Por que los eso. contenedores hijos normalmente vos le ponés una medida. El padre normalmente trabaja en automático para ajustar el alto, pero los hijos habitualmente o son tarjetas o son otros elementos que requieren tener una medida. No sé si me explico. Sí. Acá al no tener definido ningún grab, los ajusta al tamaño del contenedor padre. Si yo le pongo 800, van a entrar los 4 en la medida que yo le puse, pero si le pongo menos, los va a ajustar. Si el contenedor padre tiene más, por ejemplo 1000, va a respetar la medida de los hijos. ¿Sí? Si el contenedor padre es más chico, se van a ajustar los hijos. ¿Por qué? Porque no permite desbordamiento. ¿Quedó esa parte, chicos? Sí. Sí. Bien, ¿cómo hago yo para... Ah, y me faltó column reverse. Cuatro, 3, 2, 1, ¿sí? Ahí se invierte el orden. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a volverlo a row para ver mejor el desbordamiento. Row, y ahora le vamos a poner una condición que es flex wrap y le vamos a poner en wrap. Inicialmente vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con los contenedores?
Si uno no Sí. entra, se va para abajo. Exacto. Esto se llama desbordamiento. Si el contenedor, en este caso el grab está para abajo, tiene 500, le vamos a poner 300. ¿Ven? Ahora permite el desbordamiento. Si yo le pongo no grab, estoy estableciendo de que no permita el desbordamiento. Con lo cual, volvemos a la situación anterior. Entonces, el comportamiento por defecto es no grab. ¿Quedó claro? Sí, entendido. Bien, vamos a ponerle grab entonces. Vamos a probar grab reverse. Esperen que voy a achicar agrandar el otro para que sea clarito. Acá, 500. ¿Sí? Invirtió el orden. Antes iban así y ahora invirtió el grab. Vamos a dejarlo en grab. Bien, ahí nosotros lo tenemos en row. Si yo quisiera hacer una separación entre elementos, ¿qué tipo de gap tengo que utilizar? El de las columnas. Exacto. Tenemos que hacer column gap y ponerle, no sé, un valor. Le vamos a poner 2. Muy chiquito. 3. Ahí no van con los píxeles, profe. Puede ir un valor numérico también. Ah, ok. No Profe, eso debería, no va en el ítem, ¿no? el column gap No. no debería, porque debería ser general. Ah, O ok. sea, es una distribución pareja a cada uno. Igual, vamos a probarlo de las dos maneras. No debería ir con ítem, normalmente el gap, ahí va. Sí pide el ítem. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo yo con las librerías. Las librerías están tabuladas para que ustedes, porque lo van a ver cuando empecemos a trabajar librería. Cuando utilizamos gap o alguna medida en particular o alguna separación en particular, se coloca 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1 son 8 píxeles, 2 son 16 píxeles y así van incrementando. 3 son 24. Cada uno representa 8 píxeles. Eso es para cortar los tramos porque normalmente las divisiones van por cada 8 píxeles. Si yo le pongo un número entero, no, le falta la unidad. A veces están tan acostumbrados a trabajar con librerías, volver a las bases, hay que volver a colocar las unidades. Bueno, fíjense lo que me decía la definición. Acá estoy aplicando sobre lo que serían las división de columnas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo acá le pongo column? No pasa nada. Este es una... No dividió por 50 píxeles. Vamos a ver cómo se ven los márgenes o las propiedades dentro de los elementos. ¿Ven? Vamos a sacarle el gap para ver qué hace.
lo distribuye parejo, le agrega 50. Recuerden que cuando nosotros lo teníamos en grab, nos permitía utilizar los dos. ¿Recuerdan? Podíamos utilizar los dos juntos. Entonces nosotros podemos decirle que column gap va a tener 50 px y row gap va a tener 50 px también. ¿Ven? Los gaps no se ven porque en realidad no son, ¿cómo es? No son márgenes, son separaciones, entonces no se establecen como márgenes. Bien, y ahí logré la separación. Vamos a volverlo a row. ¿Qué otra condición más teníamos para ver en esto? ¿Se acuerdan? ¿Alguna otra más? ¿No? Fíjense, yo acá tengo 4. Esto tiene una separación natural, que si yo lo pongo, por ejemplo, vamos a sacarle late y le vamos a poner auto, para que el padre se ajuste automáticamente. ¿Sí? Me mantiene la separación si no le da una distribución. Ahora, ¿qué es lo que me decía a mí inicialmente? Che, el gap aplica la división entre ¿qué? Entre hijos, pero no a los bordes del padre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué otra condición más teníamos para ver? Ahora vamos a repasar. Flex Direction lo vimos. Estos 4 lo vimos. Flex Wrap lo vimos. Esto es ya multilínea. ¿Sí? El flex está pensado para una dirección o columna, o perdón, o fila o columna, y con grab nosotros le damos multilínea. O sea, ya no es una sola, sino que son 2 que se van acomodando. Esto es muy práctico entenderlo, chicos, ¿eh? Bien. Vamos a este ejemplo. Por un lado, tenemos 4 item flex y vamos a hacer una cosa. Esto es un contenedor, pero yo puedo combinar varias formas de flex. Supongamos que yo tengo 2 categorías. Antes de meternos en ordenamiento. Supongamos que yo tengo 2 categorías de elementos. ¿Sí? Container flex. Class container flex. Y yo digo, ok, yo voy a tener un div. ¿Sí? Ese div, que puede ser un main, por ejemplo, con 2 secciones. Y esas secciones pueden tener diferentes artículos o notas. Es más, vamos a hacer así. Vamos a hacer un main, perdón, el main va abajo, copy, paste, y acá vamos a hacer una section. ¿Sí? Un principal con 2 secciones. ¿Estamos de acuerdo? Copiamos.
y pegamos. Vamos a darle un format document y a este le vamos a decir que va a tener la clase, lo tomamos como etiqueta directamente. Bien, tenemos un contenedor principal con dos secciones. Yo quiero que en mi documento, ¿sí?, se vean en vertical. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y le vamos a dar al flex container, le vamos a dar vamos a darle un border también de 3px solid black. Entonces ahí lo voy a tener dividido. Ahí termina uno y ahí termina el otro. Ahora bien, yo tengo un tema acá. Le vamos a poner como para que se achique un poquitito. Le vamos a poner un 95%. Por los bordes ocupan lugar. Siempre. Quedar un poquitito más chico, pero nos sirve para ver. Vamos a cerrar el inspector para tener más lugar. Bien, entonces tengo dos fragmentos, ¿sí?, dos secciones. Yo quiero que podemos hacer así, decirle que el main va a tener un width de 100 view width. Bien, va a tener un 8 auto. Ahí estoy estableciendo simplemente medidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este contenedor? Si yo voy a colocar dos. Este contenedor tendría que tener, ¿qué?, un porcentaje del padre. Vamos a decirle que tenga el 45%, ¿les parece? Cada uno ocupa el 45%. El padre. Sí, son dos, ¿no? Nada más. Ujú. Son dos, exactamente. Un 8 automático y después tenemos los hijos. Entonces a los hijos yo le voy a decir que quiero que del 45% que ocupa el padre, ocupen el 90%. Que sería el 90% del 100% del espacio de cada padre. ¿Estamos hasta ahí? Sí, son 4 hijos, ¿no? Son 4 hijos. Ujú. Pero yo quiero que se vean como en columnas. Column. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Se me encolumnaron todos. ¿Por qué se encolumnaron todos? Ocupan efectivamente el 50%, pero tengo un problema. Yo a este todavía no le establecí nada. Entonces, ¿este qué va a tener también? Va a tener un display, flex, y a este le voy a poner un flex direction. ¿Cómo? Row. Row. Exacto. Como row. ¿Por qué? Porque los dos contenedores estos se van a colocar uno al ladito del otro y al lado de ellos se van a colocar los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quedaría así. Acá me queda medio juntito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como esto está en row, le voy a dar un column gap de, por ejemplo, 30px. Acá le vamos a bajar a 30 también para que quede parejo. 30px. Entonces, si yo lo veo así,
Fíjense que esto es una columna y esto es la otra. Lo que sí me parece que tengo mucho zoom. Ahí está el zoom. ¿Lo ven? Esto es una columna y esto es otra columna. Y acá atrás está el padre. Si quieren al padre le damos un color amarillo para que lo vean. ¿Se entiende, chicos? Sí, hay que practicar más que todo. Profe, entonces con eso más o menos podemos armar un listado de productos, ¿no? Claro. Yo acá lo que hice para que Por ustedes ejemplo, lo tengan como ejemplo es anidar dos tipos de flex. Uno en row, que contiene estos dos contenedores, y otro en column, que contiene los ítems. ¿Sí? Pero ustedes tranquilamente el listado de productos lo pueden armar con uno solo y con un graph. ¿Se entiende? sí, se entiende. ¿Se entendió ahí la relación que hice recién en el anidamiento? Profe, consulta. Sí. He visto que hay otra propiedad que se llama, creo que grid, que me parece Grid, que también como que coloca cuadritos así, ¿no? grid Creo que viene en la ayer clase me que viene. comentó. Ajá. Entonces ahí como que más recomendable es utilizar esa o utilizar esto. Tipo, si quieres A hacer ver, una galería o si quieres hacer a la de los productos ayer de las hamburguesas, que por allí es más útil. yo en los únicos casos que utilizo grid es cuando utilizo los grid de la librería por una cuestión de responsive nada más. Cuando tengo que hacerlo con CSS puro, ¿sí? Van a notar cuando veamos grid que es mucho más sencillo hacerlo con flex, porque son mucho menos propiedades las que tienen que trabajar. Van a aprender las dos formas y van a poder utilizar la que ustedes quieran. Yo les aconsejo que si lo hacen con CSS, lo trabajen con Flexbox. Es más simple de hacer con Flexbox. Ok, bueno, y esperamos también para verlo para comparar. Sí, 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 tal cual. Fíjense que yo acá armé dos distribuciones diferentes, una vertical y otra horizontal para acomodar elementos. Sí. Pero tranquilamente con esta ya habíamos acomodado todo. Esto fue una muestra nada más de que se pueden anidar. Pero con estas dos de acá abajo ya habíamos acomodado todos los elementos como queríamos. ¿Se entendió? Sí, perfecto, perfecto. Gracias. ¿Sí? Bien. Lo que nos queda hacer ahora, vamos a cortar 15 minutitos y vamos a ver la otra pata, que es cómo ordenar estos elementos para que queden al centro, para que queden prolijitos y todo lo demás. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, buenísimo. profe, está bien. Bien. Bueno, cortamos entonces 15 minutos hasta la de 35 y retomamos y vemos la última parte que es ordenamiento. Entre ordenamiento y flex, ustedes van a poder construir todo lo que quieran. Después van a poder elegir si van a querer utilizar grid o si van a querer utilizar flex. Es más, van a ver que cuando utilicen grid de librerías, por ejemplo, como Bootstrap o Material, dentro del grid van a terminar utilizando flex por la simpleza que tiene al momento de armar. Pero bueno, cortamos 15 y ahí retomamos. Profe, porfa, puede dejar el HTML del Flex porque tengo un temita ahí que como que no me linkea, no sé por qué. Ahí, A ver. Sí, dale, gracias. por favor. Bueno, cortamos entonces 15. ¿Sale?
Vamos con cómo alinear elementos. Bien, acá vamos a ver propiedades de alineación, justify content, align item y align content. Propiedades para alineación. Para alinear correctamente necesitamos conocer las propiedades existentes dentro de Flex para disponer de los ítems dependiendo de nuestro objetivo. Justify Content tiene todas estas variantes: Flex Start, Flex End, Centers, Space Between, Space Around y Space Evenly. Align Item tiene Flex Start, Flex End, Center, Stretch y Baseline. Align Content tiene Flex Start, Flex End, Center, Space Between, Space Around, Space Evenly y Stretch. Después tenemos Justify Content, se utiliza para alinear los ítems del eje principal, por defecto el horizontal. Fíjense que va con el eje principal. Recuerden que cuando nosotros encolumnábamos, el eje principal cambiaba. ¿Se acuerdan que yo les dije que si de acuerdo al Flex Direction era robo column, Justify Content cambiaba de vertical a horizontal? ¿Se acuerdan eso que les comenté el otro día? Sí, profe. Si es en columna, entonces invierte, ¿no? El sentido. Exacto, exactamente. Se cambian entre Justify Content y Align Item. Align Item se usaba para alinear los ítems del eje secundario, por defecto el vertical. Align Content se utiliza para alinear el contenido del eje secundario entre líneas solo en contenedores multilínea. Si no son multilínea, el Align Content no nos sirve demasiado. Bien, Justify Content es la primera propiedad. Sirve para colocar los ítems de un contenedor mediante una disposición concreta a lo largo del eje principal. Flex Start agrupa los ítems al inicio. Flex End agrupa los ítems al final. Center los agrupa al centro. Space Between distribuye los ítems dejando un espacio entre ellos. Space Around distribuye los ítems dejando espacio alrededor de ellos. Y Space Evenly distribuye como Space Around, pero un espacio exactamente igual alrededor de ellos. ¿Sí? Después tenemos Align Item. Se encarga de alinear los ítems en el eje secundario del contenedor. Hay que tener cuidado de no confundir Align Item con Align Content, puesto que el segundo actúa sobre cada una de las líneas de un contenedor multilínea. No tiene efecto si no usamos Flex Wrap, ¿sí? Mientras que Align Item lo hace sobre la única línea que tiene un contenedor Flex sin Wrap. Esto tiene Flex Start, que alinea los ítems al inicio del eje secundario. Flex End alinea los ítems al final del eje secundario. Center alinea los ítems al centro del eje secundario. Stretch alinea los ítems estirándolo de modo que cubran de principio al fin del contenedor. Y Baseline alinea los ítems en el contenedor según la base del contenido de los ítems del contenedor. Después tenemos Align Content. Nos sirve cuando estamos tratando con un contenedor Flex multilínea creado mediante Flex Wrap. Flex Start agrupa los ítems a inicio del eje principal. Flex End agrupa los ítems al final del eje principal. Center agrupa los ítems al centro del eje principal. Space Between distribuye los ítems desde el inicio hasta el final. Space Around distribuye los ítems dejando el mismo espacio entre los lados de cada uno. Stretch estira los ítems para ocupar de forma equitativa todo el espacio. Bien, esto es cómo alinear elementos. Vamos a ponerlo en práctica en lo que hicimos recién. Nosotros tenemos... Vamos a empezar por estos dos contenedores. Nosotros tenemos el contenedor main, que tiene dos contenedores en su interior. Este es Flex y tiene una dirección. Yo quiero que estos dos contenedores, ¿sí?,
queden exactamente con la misma distribución. Que quede un espacio acá, un espacio acá, un espacio acá y un espacio acá. Pero el mismo espacio. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar en ese caso? En el main. Un centrado. Vamos a sacarle el column gap para que no afecte. ¿Qué le vamos a poner entonces? Será un space evenly. ¿Pero qué? ¿Justify content o align items? O align content. Justify content porque es un contenedor. Align. general, ¿no? Justify content. Este tiene un modelo row. Entonces encajaría bien. ¿Sí? Porque va sobre el eje principal, el Justify content. Justify content, ¿y qué le damos? Un space around, un space between, un space evenly, un center. Flex start. No, para que tenga la misma around o between, no sé. Fíjense. Center. Los centra, pero me quedan pegados. O sea, se centra el contenido. ¿Está bien? Center. Si le doy un flex start, por ejemplo, se colocan al inicio y me queda todo el espacio acá. Flex end, ¿qué va a hacer? Lo va a colocar a la Lo derecha. coloca al final. Los va a colocar al final. ¿Sí? Después teníamos el otro que ¿cuál era? De los tipos space around. Around. Acá tiene el mismo espacio que acá, pero acá no. Entonces el Acá tiene between. acá tiene el doble. ¿Sí? El doble que esto y que esto. O sea, le da a este el mismo espacio de los dos lados, pero acá me queda duplicado. Vamos a probar con otro tipo de space. Space between. Me los pega al borde y me deja el espacio al medio. Space between, y el que me queda, ¿cuál es? Space Evenly. evenly, exactamente. Con Space Evenly me da una distribución exacta entre la distancia interior y la exterior, sin necesidad de aplicar ningún tipo de margen que afecte absolutamente a nada. Bien. Vamos a darle al contenedor padre un poquito más de tamaño. El contenedor padre tiene auto, estos tienen auto y estos tienen 4 por 200 que hacen 800. 800. Entonces le vamos a dar a este, le vamos a dar 900 y al de arriba 1000, porque quiero que quede un espacio. 900 px y a este le vamos a dar 1000 px. ¿Bien? Porque así todos los contenedores quedan con un espaciado y lo pueden ver mejor. Y este... Ah, porque tiene un espacio, tiene un margen, tiene un gap. Vamos a sacarle el gap. Flex wrap, wrap. Le vamos a sacar el row y el column gap, porque total vamos a trabajar con disposiciones. Bien. Fíjense que el de abajo tiene un espacio. Ok, ya logramos el justificado parejo de este lado. Ahora yo lo que quiero es que quede el mismo espacio arriba que abajo. ¿Cómo tengo que trabajarlo en el main? Vamos a empezar por el main. Tengo que darle ¿qué? Una line, item o content.
ítem. ¿Por qué? Porque este elemento no tiene grab. ¿Bien? ¿Y qué le vamos a dar? Un center, un flexen. A ver el baseline, ¿qué hace? Lo lleva abajo del contenedor, pues. El baseline no tiene otras medidas indicadas, así que en este caso no me va a hacer nada. Vamos a ver otra propiedad. Vamos a ver si yo le doy, este no tiene flexstar o flexend, lo va a llevar hacia arriba o hacia abajo. Tampoco me sirve. ¿Qué otra propiedad tengo? Centrado podría ir porque tengo 2 espacios nada más. ¿Se entiende? Stretch. No, tampoco modifica. Entonces, si yo lo centro, ¿qué voy a lograr al tener 2 elementos? Que tenga la misma distribución de arriba que de abajo, ¿verdad? O sea que los 2 contenedores estos, los verdes, estarían centrados a su contenedor padre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que trabajar sobre estos violetas para que queden parejitos también. Vamos sobre los violetas. Estos tienen un flex direction column, ¿sí? Y un flex wrap. Entonces, si yo le doy justify content y digo, ok, mi justify content quiero que sea igual que el de arriba. ¿Por qué? Porque quiero que tenga un space evenly, que se distribuyan parejos, ¿sí? ¿Cómo va a ser el cambio? ¿Vertical o horizontal? ¿Cómo se van a distribuir parejos? ¿En vertical o en horizontal? Horizontal, sí, Vertical. justify. Vertical. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo encolumno, este va de la mano del eje principal. Y cuando yo le pongo flex direction column, el eje principal pasa a estar en vertical. Y este va de la mano al vertical. ¿Lo ven? Ahí dio una distribución pareja de los elementos en vertical. Ahora, ¿qué me queda? Dar una distribución pareja de los elementos en horizontal. Para eso, esto tiene grab. Entonces, ¿sobre qué voy a trabajar? Sobre una line que Content. ítem o content. Content. Al tener grab, tengo que utilizar el align content. Y acá sí, también puedo utilizar un space between, un center y ninguna otra más. Le puedo dar un espaciado entre ellos, un space around. En este caso el space around me encajaría bien, ¿verdad? Porque me daría una distribución del mismo espacio de los elementos. Un center también podría ir. Fíjense, yo conseguí la misma distribución en vertical que en horizontal. ¿Cuál es la diferencia? Que este tiene un flex direction en row, entonces el justify content va en línea horizontal y en este tiene un flex direction en column, con lo cual el flex direction va en vertical. ¿Sí? Este tiene grab, con lo cual lo que yo hago es un align content. Porque ya no es un ítem, sino que es un contenido de ítems, que puede ser una o más columnas. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Chicos, Sí, profe. Sí, ¿quedó la distribución ahí? Para que ustedes lo puedan entender. Sí, sí. Sí se entendió. Bien, ustedes con esta distribución de flex van a poder acomodar cualquiera de los ejemplos o ejercicios que tengan para hacer. Porque pueden acomodar todo tipo de elementos sin importar la cantidad que tenga. Bien, vamos a sumarle a este, le vamos a dar un par de contenedores más a ver qué pasa. Vamos a darle a este. Este permite desbordamiento porque tiene el flex wrap y esto tiene una medida fija. Vamos a intentar acomodarlo. Display flex, flex direction column, flex wrap, tiene un space evenly y esto tiene cada ítem el 90% del padre. Pero el padre tiene un máximo. Entonces, ¿cómo resuelvo esto yo? Dándole una medida automática. ¿Sí? Y ahí estos elementos se estiran. O una automática, acá lo que yo pierdo con el automático es que esto se ajusta y pierdo el espaciado interior. ¿Sí? Lo que puedo hacer es calcular qué cantidad de elementos voy a tener y en función de eso es darle el largo. Nosotros dijimos que teníamos 1000, son 6 por 200, son 1200, le vamos a dar 1300. Igual también le puedo bajar el tamaño para que se alineen en grab. Pasa que este es chiquitito y el otro ocupa el 90%. Vamos a hacer así. No, está bien, porque tiene un alto definido. Vamos a darle... ¿Cuánto tenía? 900. 900 px, ¿la habíamos puesto antes? Sí. 900 px. Esto tiene un alto definido, permite desbordamiento y le da el mismo espaciado entre los dos. El tema es que el de atrás, el contenedor padre, tiene un alto definido. Entonces podríamos bajarle, por ejemplo, el width a este y decirle que ocupe el 45%. ¿Sí? Y ahí los elementos se acomodan en una distribución equitativa. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Al no entrar en la columna, se colocan al lado. Claro, No ahí sí. entran Si yo en el Y se quisiera largo que total. distribuye el espacio a la siguiente columna. Exacto. yo quisiera que fueran 3 y 3, ahí le aumento la 3 y 3 separación. podés aumentar o achicar este. Ok. Podés hacer
Sería un 30%. No, ¿cuál le bajé? Le bajé al equivocado. Al otro era el de abajo. Control Z, acá, es el 30%. Ah, claro, cada hijo, ¿no? Ujú. Pero como el largo me lo permite, ¿se entiende? Si fuese más largo el elemento, por ejemplo, no sé, 300, ¿sí? Recuerden que tiene ¿cuánto? 900. 900. Cada hijo tiene 300, pero tiene un borde. El borde cuenta siempre. ¿Se entiende? Sí, profe. Cada hijo tiene 6 píxeles de borde. Si yo le pusiera 290 acá, sí entran. El borde siempre cuenta hacia afuera, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Porque tenés 3, 6. Te da 296 cada uno. ¿Se entendió lo de los bordes? Ujú. Sí, profe. Si yo tengo 900 de este verde, cada uno de estos mide 290, pero tiene 3 y 3 de borde, con lo cual tiene cada contenedor mide 296. Mm. Y ahí sí me entran perfecto. Si yo le pongo 300, más los bordes no entran. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahí tocaría bajar Y ahí queda una distribución de 6 o bajar de acá. y ahí queda una distribución de 4. Ven que en líneas generales pueden. Esto también lo podríamos haber hecho en row, pero bueno, el ejemplo daba para hacerlo en column, digamos, y trabajar entre las dos y que vean que pueden combinarlo de acuerdo a lo que ustedes necesiten construir, digamos. Bien, ¿qué más quieren ver en función de esto? ¿Algo más que quieran ver de esto? ¿De Flex? ¿Algo que no se haya entendido? A ver el chat. Profe, a mí me confundo un poco, pero a veces creo que practicándolo a veces queda mucho más claro. ¿Puedo preguntarle cualquier cosa la semana que viene? Después de practicar. Sí, obvio, obvio. Por eso se los doy hoy. A ver, porque seguramente aquellos que puedan el fin de semana van a querer avanzar sobre el trabajo y van a poder avanzar sobre ya acomodar y posicionar determinados elementos. ¿Sí? Y esto sí se los va a dar la práctica. Tienen que acordarse principalmente los conceptos de que si es row, el justify content va en horizontal y si es column va en vertical. ¿Sí? Normalmente lo que más se confunde es que el justificado siempre es en horizontal. No. Depende de cómo ustedes definan la dirección del flex. Ese es lo que más le va a costar, digamos, por ahí para sacarlo. Pero una vez que lo empiecen a practicar, van a ver que es la manera más sencilla de generar diseños responsivos, ¿sí? Y que los van a poder
acomodar prácticamente con esta técnica como ustedes quieran. Ya sean elementos chicos, elementos grandes, elementos de cualquier tamaño. Bueno, muchas gracias, profe. Bien, ¿quién más? Sí, en la plataforma voy a tratar de poner los videos cortos. Lo que pasa que es una cuestión de... No está previsto, pero es una cuestión de tiempo. Creo que hay 2 o 3 en la primera parte. Y me quedaron algunos por subir. Profe, los de Flex son súper básicos, súper importantes, por favor. Le agradecemos los de Flex, porfa. En lo Sí, algunos... sucesivo, con CSS se usa más Flex que Grid y otras opciones de CSS. Todo el tiempo. Yo conozco... De los que conozco, son pocos los que dicen, che, yo trabajo con Grid. Grid sí en las librerías, porque son prácticos los modelos que ya te traen las librerías de Grid armados. Pero la mayoría de los, al menos de los que yo conozco, no recuerdo uno que me diga yo trabajo con Grid. Pero bueno, sí, voy a tratar de este fin de semana hacer un par de horas extras y subirlos. Y hacerlos. Gracias, profe, le agradecemos mucho. Por favor. Igual estos vieron que trato de hacer la parte de contenido un poco más rápido para que el video sea más corto. Entonces en los primeros tramos pueden ver bien toda la parte de explicación y de técnica, digamos, para armarlo. Es la idea. Bueno, chicos, nada. Si no hay dudas, consultas o preguntas, la semana que viene vamos a estar trabajando con Grid. Nos vamos a meter en Media Queries, en ya lo que es diseño responsivos. Vamos a tocar lo que es gradientes, importación de fuentes, transición y animación. Esos son los temas que vamos a ver la semana que viene. Y ya después, la otra, vamos a ver la parte de Git y, si Dios quiere, la parte de hosteo. Y ya con eso estaríamos cerrando lo que es el módulo de CSS y la primera parte de Firebase de Git y de Firebase por el hosting. Y ya lo que sigue es JS. Buenísimo, profe. No, transiciones y animaciones son propias de CSS. Se trabajan con inframes. Bueno, muchas gracias, profe. Buen fin de semana. Ya hay fin de semana, iba a decir yo. ¿Ya hay fecha pautada para la próxima entrega de algún trabajo? Sí, un poquito Calculo que fines de enero, más o menos, lo de CSS. Ok, bien. Sí, como va a estar... siempre uno es a JS última sí hora, pero... es JavaScript y va todo pegadito. JavaScript. No lo separen porque no tiene nada que ver con Java. JavaScript no es Java. Aclaro para aquellos que tengan la duda. Son dos cosas totalmente diferentes. Son lenguajes, son los dos lenguajes, pero uno es compilado y el otro es interpretado y demás. Son cosas diferentes. Sí, ya una vez que nos metamos en JavaScript, ya dejan de desarrollar un sitio web y empiezan a desarrollar una aplicación web. ¿Cuál era la diferencia entre sitio y aplicación? La interacción que va a tener el usuario con la página. Bien. Y para eso necesitamos, para generar la interacción, JavaScript. Solo conocía... No, pero no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de que todo el mundo los confunde.
O sea, los confunde, los relaciona. Por el inicio más que nada, porque uno es Java y el otro es JavaScript. Pero es por una cuestión de inicios del lenguaje y demás, ¿no? Pero no tiene ninguna relación en cuanto a descendencia de código, por así decirlo. Pero no, es normal que todos interpreten que JavaScript tiene algo que ver con Java y no tiene nada que ver. Bueno, chicos, nada. Por mi parte ya estoy. Quedan en Discord por cualquier consulta o algo que necesiten. Sí, ahora les subo las clases. Y nada, cualquier cosa me escriben por Discord a mí o a las chicas. Y nada más. Buen fin de semana y a descansar y a meterle pata. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual para Gracias, ustedes. profe.